lleva un nombre a partir de la medida que forme. Vamos a tener ángulos que se llaman convexos y ángulos que se llaman cóncavos. Bueno, dentro de los ángulos convexos, nosotros tenemos que son aquellos ángulos que miden de 0 hasta antes de 180 grados. Y estos a su vez se van a clasificar en ángulos agudos, en ángulos rectos y podríamos decir que en ángulos obtusos, ¿sale? Luego tenemos otros ángulos que se llaman cóncavos y es aquel en el que mide más de 180 pero menos de 360 grados. Bueno, va. Entonces, dentro de los convexos tenemos estos de aquí. Aquí en la imagen yo te hice un ángulo que se llama agudo. El ángulo agudo mide más de 0 grados y mide menos de 90 grados. Aquí yo te marqué un ángulo de 45 grados, ¿sale? Entonces, con respecto a esta recta, nosotros vamos a marcar un ángulo de 45 grados. Y a esos ángulos les llamamos agudos. No tiene que medir 45 grados, solo tiene que estar entre 0 y ser menor a 90 grados. Puede ser un ángulo de 30 grados, un ángulo de 85 grados, un ángulo de 89 grados. Todos esos se llaman ángulos agudos. Luego, porque llegamos al ángulo de 90 y entonces el ángulo de 90 resulta que ya no es un ángulo agudo, resulta ser un ángulo recto. Y si nosotros seguimos avanzando esta línea hacia este lado izquierdo, entonces vamos a pasarnos de 90 grados. Y si nos pasamos de 90 grados, entonces ya tenemos un ángulo obtuso que también tiene su límite. Para poder llamarse obtuso, tiene que medir más de 90, pero menos de 180. Porque si tú llegas a 180 grados, entonces ya tenemos un ángulo al cual llamamos llano. El ángulo de 180 se llama llano. El ángulo de 90 se llama recto, ¿sí? Un ángulo menor a 90 grados se llama agudo y un ángulo mayor a 90 grados pero menor de 180 se llama obtuso. Bueno, entonces una vez que estamos en el ángulo llano, que ya dijimos que mide 180, si yo continúo abriendo este ángulo, y me paso hasta este de aquí que les puse que vale 215, entonces tenemos un ángulo cóncavo. ¿Qué características tiene el ángulo cóncavo? Bueno, pues el ángulo cóncavo tiene que medir más de 180, es decir, para que deje de llamarse llano, ¿vale? Más de 180, pero menos de 360. Porque si yo marco un ángulo que mide 360, que ya es la vuelta completa, entonces estoy hablando de un ángulo que se llama perigonal. Bueno, aquí, hice el mismo gráfico, vamos a explicarlo. Yo aquí tengo el segmento AB y luego respecto al segmento AB tengo otro segmento que se llama AC. Bueno, este segmento AC yo lo voy a estar modificando para poder cambiar el valor del ángulo que marca aquí. Por ejemplo, ahí me marca un ángulo de 56.3 grados, ¿sí? Es agudo porque mide menos de 90 grados. Aquí yo puedo modificar esto. Tengo un ángulo de 37.1 que sigue siendo agudo. 50.5 sigue siendo agudo. Entonces, si yo llego aquí a este punto en donde el ángulo es de 90 grados, deja de ser agudo y a este ángulo se le llama ángulo recto. Muy bien. Entonces, si yo continúo moviendo hacia la izquierda, entonces estoy aumentando, ya no mide 90, ya mide 104 grados. Como ya me pasé de 90 grados, entonces yo tengo lo que se llama un ángulo obtuso. Todo esto 113 sigue siendo obtuso, 134.4 obtuso, 150.1 obtuso, pero si llego yo a este punto de 180 grados, entonces deja de ser obtuso para llamarse llano, ¿sale? Entonces, si yo me paso de 180 grados, ya no se llama llano. Aquí continúo 190.9, por eso ya no se llama llano, porque el llano es justamente 180 grados. Aumento 198, 208.6 y entonces todos estos ángulos nuevos que yo estoy marcando resulta ser cóncavos, ¿ok? A partir de 180. Aquí
Si yo estoy en 181, 183, estos ya son cóncavos. Si estoy justo en 180 es llano. Entonces, aumento para que sigan siendo cóncavos. Tenemos aquí incluso un ángulo de 270, el cual también es un cóncavo. Y aumentamos 314, 326, hasta que llegamos a este punto. Tenemos, híjole, es que aquí no alcanzo a ver, aquí está. Tenemos 351, 300.9, 352, 357, hasta que finalmente me acerco a lo que sería un ángulo de 360 grados o lo que también podría ser 0 grados. ¿Sale? Bueno, estos son los ángulos que tú ya has visto desde que estabas en la primaria, te estuvieron enseñando el nombre de estos ángulos y cómo se llamaban. Perfecto. El día de hoy vamos a aprender otros 3 ángulos que se llaman ángulos complementarios, suplementarios y ángulos conjugados. Bueno, un ángulo complementario. Voy a agregar aquí el concepto. Espero hacerlo rápido. Vamos a ver. Un ángulo complementario. Aquí está. Texto. Aquí arriba. Vamos a agregar lo que es complementario. Complementario. Un ángulo complementario, muchachos, va a ser aquel cuya suma es igual a un ángulo recto. Un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Entonces, ok. Vamos a poner por aquí el concepto, aquí. Ese va a ser un ángulo complementario. ¿Cómo se forman los ángulos complementarios? Mira, primero lo que vamos a hacer es marcar un ángulo de 90 grados. Déjame lo marco aquí. Aquí está. Vamos a mover hasta tener un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo viste? Ahí se formó un ángulo de 90 grados. Voy a mover un poquito por acá, si no se me va a empalmar. Pero ya sabes que esto que se marca aquí en azul es un ángulo de 90 grados. Bueno, luego de eso, lo que yo voy a hacer es marcar un nuevo punto. ¿Sí? Aquí. Vamos a poner un nuevo punto que se llama D. Y respecto a ese punto, yo voy a marcar un nuevo segmento que se llama AD. Bueno, ese nuevo segmento me partió mi ángulo de 90 en 2. Entonces, vamos a ver cuánto mide cada uno de esos ángulos. Para ver cuánto mide cada uno de esos ángulos, vamos a medirlos. Yo voy a poner aquí ángulo y luego quiero medir el ángulo de DA y AC. Y entonces aquí me lo marca, ¿sale? ¿Sí lo notas? Voy a moverlo para que puedas verlo, porque lo esconde un poquito. Aquí está. Me dice que ese ángulo mide justamente 40 grados. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? Pues obviamente lo que le falte para hacer 90 grados, pero de todos vamos a marcarlo aquí. Vamos a hacer aquí la marcación del ángulo. Es decir, yo quiero saber cuánto mide este ángulo que está encerrado en BAD. Y aquí me da el valor, ¿no? 50. Aquí está. 50 grados. Entonces, 50 grados y 40 grados se llaman ángulos complementarios porque juntos me forman un ángulo igual a 90 grados, un ángulo recto. A eso le voy a llamar ángulo complementario. Puede ser de 50 y 40 como viene ahí. Yo puedo mover este ángulo, mira, esta recta, y entonces tengo un ángulo que mide 36.8 y otro ángulo que mide 53.2. Y si tú sumas 36.8 más 53.2, entonces nos va a dar como resultado un ángulo de 90 grados, ¿sí? Este ángulo de 90 grados. Entonces, esos ángulos se llaman ángulos complementarios. Espero que haya quedado claro. Mira, aquí está, 30.9 y 59.1 son complementarios porque sumados te dan 90. 51.5 y 38.5 son complementarios porque sumados te dan 90 grados, ¿sale? Bien, entonces vamos a tener otro tipo de ángulos que creo que tampoco has visto. Vamos a escribirlos aquí para que no se nos olviden.
A estos ángulos les vamos a llamar suplementarios. Suplementarios. Y resulta que los ángulos suplementarios son aquellos cuya suma es igual a 180 grados. Es decir, a un ángulo llano. ¿Sale? Aquí vamos a poner el concepto. Entonces, ahora voy a tomar a mi segmento AC para moverlo hasta obtener un ángulo de 180 grados. Aquí ya me deja moverlo. Lo coloco justamente aquí. Y mira, aquí me está marcando que yo tengo un ángulo de 180. ¿Ok? Mira, aquí está. Aquí está que estoy moviendo. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es ahora mover a D. Y mira, voy a tener dos ángulos distintos. Déjame lo muevo porque este no nos deja apreciarlo muy bien. Aquí está. Entonces, yo tengo un ángulo de 145 grados y tengo otro ángulo de 35 grados. Bueno, si tú sumas 145 más 35, es decir, si tú sumas este ángulo más este pedacito de aquí, te va a resultar un ángulo de 180 grados. Esos son los suplementarios. Suplementarios son aquellos ángulos que cuando tú los sumes te van a dar un valor de 180 grados. Y puedes estar variando este segmento, ¿no? Para que tengas diferentes combinaciones. Por ejemplo, 121.4 y 58.6 son suplementarios porque cuando los sumes te van a dar 180. Por ejemplo, 82 grados y 98 grados son suplementarios, porque cuando los sumes te van a dar 180 grados. 156.2 y 23.8 son suplementarios por lo mismo, ¿sale? Bien, a eso le llamamos suplementarios, aquellos ángulos que tú vayas a sumar y te den como resultado 180 grados. Y resulta que tenemos otros ángulos, los cuales se llaman conjugados. ¿Qué van a ser los conjugados? Pues obviamente los conjugados van a ser aquellos que cuando se sumen nos dé un ángulo de 360 grados. Aquí está, aquí vamos a escribirlo. Conjugados. Aquellos cuya suma sea igual a 360 grados. Listo. Por aquí voy a dejar también ese concepto. Esos van a ser nuestros conjugados. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer un movimiento. Vamos a mover esta recta, este segmento que se llama AC, hasta 360 grados, ¿no? Lo que sería 360 grados. Y entonces lo que vas a hacer tú son las mismas variaciones. Por ejemplo, aquí vamos a estar variando. Aquí me marca, es que como me marca 0 grados, aquí está. Voy a dejarlo en 350 y... A ver si me permite aquí modificar un poquito el ángulo. Déjame ver. Configuración. Vamos aquí. Es aquí. Ok. Entonces aquí, ángulo. De 180 a 360. Sí, 0, 360. Ok. Vamos a marcar un ángulo muy cercano a 360, que obviamente tiene que ser 360, nada más que aquí la imagen me la permite. Y voy a tener, aquí está, ¿sí? Estos dos ángulos que cuando yo los sume, me tienen que dar como resultado un ángulo de 360 grados. Entonces, yo voy a estar modificando esto de tal forma que tenga dos ángulos que sumados me dé como resultado 360 grados y eso le voy a llamar ángulos conjugados. Entonces vamos a estar haciendo operaciones muy sencillas para este tipo de ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Ahorita te voy a hacer otro video en donde puedas resolver este tipo de problemas que vamos a estar trabajando. Espero que no te quede ninguna duda de estos conceptos. Estúdialos muy bien, sobre todo los nuevos para ti, que son complementario, suplementario y conjugado.
Recuerda, complementarios son aquellos ángulos que sumados te dan 90 grados. Suplementarios, aquellos ángulos que sumados te dan 180 grados. Conjugados, aquellos ángulos que sumados te den 360 grados. Esos son los conceptos que te tienes que aprender. Eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sale? Para poder explicarte los problemas. Muy bien.